Este video se propone abordar un tema que en tiempos de pandemia adquiere particular importancia, el de la educación intercultural. Mi nombre es Sofía Tisted y quiero agradecer especialmente a la Dirección Provincial de Educación Superior, al Proyecto Autoras y Autores y a Alejandra Virgin la oportunidad de iniciar un diálogo con quienes hoy se están formando para la docencia en la provincia de Buenos Aires y también a sus formadoras, con sus formadores, con docentes, equipos de conducción de los institutos bonaerenses. Digo que es un momento propicio para iniciar un diálogo en torno a la cuestión de la educación intercultural, porque la pandemia lo que está haciendo es dejar sobre la mesa, a la vista, las condiciones de vida de la infancia, de la juventud y también de los adultos, las familias de los niños, pero también de los docentes, de los distintos niveles del sistema educativo. Y al mismo tiempo que deja a la vista las condiciones de vida de las familias y de los niños, lo que pone sobre la mesa es cuáles son los sentidos más profundos que adquiere la escuela en los territorios en los que se inscribe. Y estos sentidos están siempre muy cruzados a la tensión de la desigualdad y de la diversidad cultural. En este sentido, la charla que ahora estamos comenzando piensa abordar tres cuestiones. El primero es qué entendemos por educación intercultural. El segundo es qué ha sucedido con la normativa en estos últimos años y por qué hoy es posible hablar y generar espacios y propuestas de educación intercultural sostenidas en el marco de la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Provincial. Y en tercer lugar, algunas pistas, diría yo, de cómo hacer escuela intercultural en sociedades diversas y desiguales. Les decía que vivimos en un continente desigual y diverso. En América Latina, el 20% más rico de la población concentra para sí más de la mitad de los ingresos totales del continente. Y el 20% más pobre solamente tiene acceso al 4% de los ingresos totales. Eso de lo que habla es una brecha de desigualdad muy grande. Y también les decía que América Latina es un continente muy diverso socioculturalmente. Algunos de esos repertorios sociales son considerados válidos y otros no. Y en general lo que podemos ver es cómo ha habido históricamente un proceso de legitimación de ciertos saberes como correctos, como válidos, y de deslegitimación de otros saberes que son considerados como atrasados, como incorrectos, como inadecuados. Ustedes se lo pueden imaginar, esos saberes que son considerados válidos en general son aquellos que detentan los grupos hegemónicos y aquellos que coinciden con la vida de las ciudades, aquellos que coinciden con el patrón europeo, aquellos modos de hablar y de ser y de vestirse y de gustar de ciertas cuestiones culturales propios de ciertos contextos urbanos. En cambio, estos mismos grupos han ido construyendo explicaciones que les asignan a otros repertorios culturales menos valor o incluso los han colocado en el lugar de lo inculto, de lo incorrecto, de lo atrasado. Pero veamos un poco qué hizo la escuela en torno a todo esto. La escuela ha tratado con la diversidad sociocultural desde que comenzó a ser obligatoria. Cuando uno mira los documentos de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX, lo que encuentra es que la escuela, al abrir sus puertas a la totalidad de la infancia, lo que encuentra es desigualdad y diferencias socioculturales. Ante la desigualdad intenta resolverla paliando las cuestiones más urgentes,
Las discusiones por la copa de leche están desde fines del siglo XIX, cuando se propone la escuela obligatoria. Las discusiones sobre la vacunación y el acceso a la salud o a ciertas pautas mínimas de salud, como para que los niños no se contagiaran enfermedades en la escuela y a sostener ciertas características de la higiene, todas esas cuestiones están desde los inicios del sistema educativo. Lo mismo sucede con el tema de la vestimenta, ¿no? La idea del delantal, pero también de los roperos escolares aparece muy tempranamente, porque la escuela advierte rápidamente que no todos los niños y las niñas llegan vestidos de la misma manera y demás. ¿Y qué es lo que propone como proyecto cultural la escuela? Bueno, la asimilación, que todos los niños y las niñas pasen a formar parte de estas culturas urbanas, muy influidas por las cuestiones, por los pensamientos traídos de Europa, por los gustos, por las costumbres, que son consideradas como civilizadas, y que dejen atrás sus lenguas, sus pautas culturales, sus conocimientos, sus costumbres, incluso aquellas alimentarias, que eventualmente puedan ser pensadas o vividas como diferentes, como disonantes con lo que la escuela propone. Entonces, la escuela, que tiene como principal misión producir, construir ciudadanía, se va a preocupar por homogeneizar a la población. Y este es el primer trabajo que hace la escuela con la diversidad. La considera obstáculo, un obstáculo a remover, y ese trabajo de remoción de las diferencias es un trabajo que la escuela realiza con mucho énfasis durante, yo diría, todo el siglo XX. Comento rápidamente, pero hablando con dirigentes indígenas, mapuches, ellas contaban que es el momento de entrar a la escuela, el momento de cortarse las trenzas para no ser estigmatizado como indígenas, es el momento de dejar atrás la lengua, pero también esto sucede en barrios como la Villa 1114, donde haciendo trabajo de campo, los niños me explicaban cuáles eran las estrategias para no mostrar el conocimiento del guaraní en la escuela. Y esto no estoy hablando de hace tantos años, ni de una cosa ni de la otra. Es decir, la escuela es un lugar donde no solo los niños, sino también los padres saben que uno va a ser como la escuela espera que sea. Y en todo caso, es esta tradición de asimilación y de evitar los estigmas por parte de los niños y las familias de los niños, que muchas veces ha llevado a que la escuela se convierta en un lugar donde se ocultan o se tratan de dejar por fuera ciertas costumbres o ciertas prácticas que sí se sostienen en las familias. Hay un segundo momento, yo diría, que por ponerle una época, uno piensa a fines del siglo XX, sin marcar un año en particular, ni mucho menos, en donde la escuela empieza a decir que evidentemente los niños y las niñas, los jóvenes traen pautas culturales distintas de las que la escuela propone, y va a aparecer el discurso de la tolerancia, ¿no? Hay que tolerar las diferencias. Este tolerar supone considerar a las culturas como todos cerrados, como totalizaciones, y dejar que coexistan, pero no toquen el núcleo de lo escolar. Yo diría que hay una variante de esto que es la celebración, es decir, cuando nosotros pensamos que sabemos que en la escuela hay niños, por ejemplo, de comunidades migrantes o, por ejemplo, comunidades indígenas, ponemos un día, ponemos un momento de celebración de la diversidad, y ese momento, ese día de celebración de la diversidad es el momento en el que se concentran las actividades. Y finalmente hay otras perspectivas que van a señalar que pensar una educación intercultural es desocultar cuáles son las diferencias, y en todo caso tratar de encontrar formas sistemáticas en que las nuevas generaciones puedan no solo visibilizar sus formas de ver y entender el mundo, sino también conocer otras formas de ser y entender el mundo. En este sentido, lo que va a plantear la educación intercultural es que es necesario
visibilizar y replantear las articulaciones entre diferencias y desigualdad que las relaciones vigentes del mundo capitalista producen en desmedro de ciertos colectivos sociales. Una educación intercultural implica todas las dimensiones de la vida de los sujetos y excede lo escolar, pero en todo caso lo que va a estar procurando es promover la interacción y el diálogo entre distintos considerados iguales. En este sentido, me parece importante pensar que una educación intercultural trata de poner en debate, de discutir aquellos planteos que van a pensar o que van a dar explicaciones, por ejemplo, del fracaso escolar, por ejemplo, de la retención racializadas, es decir, no aprenden porque son de tal grupo social, o inferiorizadas, no van al ritmo que la escuela espera porque son de tal lugar o de tal cultura. Y también van a tratar de visibilizar las formas en las que estos saberes, estas formas de ser y habitar el mundo han quedado colocados en formas subalternas. En todo caso, una educación intercultural se propone por mostrar que hay distintas formas de ser, que hay distintas formas de vivir, de hacer y sentir en el mundo. Hay distintas formas de criar, que hay distintas formas culturales, que ninguna es mejor que la otra, sino que en todo caso algunas se han constituido como hegemónicas y otras no. Y que conocer la variedad de las formas de ver y existir en el mundo, en todo caso, nos hace más conocedores y más capaces de explorar críticamente y reconstruir el mundo en el que estamos. Yo les decía que de mediados del siglo XX a esta parte ha habido muchos avances en materia de normativa. Estos avances se terminan de condensar en la Ley de Educación, en la Constitución del 94, que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, en una serie de convenios internacionales que van a avanzar contra el racismo, contra la estigmatización, a defender los derechos de distintos grupos que a veces son considerados minorías y no lo son, como por ejemplo los colectivos de mujeres y también las disidencias sexuales. Y de alguna manera lo que hoy tenemos es un marco normativo, no solo educativo, general, que va a poner en tensión esta idea de que hay una única forma de ser ciudadano, que hay una única forma de educar, que hay una única forma de vivir la sexualidad, que hay una única forma de ser y estar en este mundo. En la Argentina hubo normativas vinculadas a pueblos indígenas, la sanción de leyes migratorias diferentes del 2009, leyes educativas, de identidad de género, matrimonio igualitario. De alguna manera nos van a abrir el mundo y van a decir, hay distintas formas de organización familiar, hay distintas formas de organización social, hay otros pueblos que comparten el territorio de la nación con los que nos consideramos argentinos, y sin embargo somos todos iguales en términos de dignidad y derecho. ¿Qué hace la escuela con todo esto? Evidentemente, parte de los cimientos que sustentaron la escuela tambalean. Hoy la preocupación está en cómo construir cuestiones vinculadas a lo común que reconozcan y sostengan las diferencias. Y yo creo que es importante, para pensar estas pistas de las que les hablaba al principio y sobre las que espero volver a conversar con ustedes más adelante, es importante que tengamos claro que no es haciendo una educación punto a punto, es decir, si en mi escuela la comunidad es mayormente boliviana, entonces se habla exclusivamente de Bolivia, sino que es habilitando en la escuela que se vea que distintos pueblos han pensado, por ejemplo, la familia, por ejemplo, la educación de los niños, por ejemplo, de distintas maneras. Y que todos los mundos puedan entrar en igualdad de dignidad y derecho en el cotidiano de las escuelas. Para esto, creo que tenemos que pensar qué historia contamos, si cuando traemos cuentos
de otros pueblos los traemos en igualdad de dignidad y derecho que a los occidentales, o si llamamos leyendas a unas cosas y literatura a otras, que tenemos que pensar si enseñamos cómo construyeron las nociones de tiempo y espacio los distintos pueblos, que vamos a tener que construir un repertorio de iniciativas para los distintos campos de saber que reconozca estas cuestiones. Si es que hablamos en la escuela de las cuestiones de género y de las distintas formas de pensarnos en la escuela y fuera de la escuela, y estos son los desafíos de este tiempo. Bueno, dejamos acá, espero que me cuenten cuáles son las cuestiones que a ustedes les suscitan estos temas y que volvamos a encontrarnos dentro de poco. Muchas gracias.